Estás hablando de un tipo que es dictador, es el autor de crímenes de lesa humanidad, conocido a nivel mundial. ¿Cómo vas a negociar con eso? ¿Cómo vas a hacer blandengue? Pues la gente se los cree, la gente se lo cree. Y entonces ahí tú juegas con la gente porque realmente la engañas. Ojalá Dios en enero, el 10 de enero, volvamos a Venezuela. Volvamos a la reestructuración democrática. Ve a Maduro y a su régimen como una figura invencible. Dicen, son 25 años, no hay elección que valga, no hay cosa que yo haga para vencerlo. Ya, nos quedamos aquí, nos normalizamos, no podemos hacer más nada. Y eso es lo que ellos quieren. Solamente para decirte que estoy haciendo un ajuste pequeño aquí, amenizar un poquito la... Puedes hacer un reel con eso. Bueno, espera porque ando medio despechado. Yo me acuerdo de, soy americano. Ay, le voy a poner esto a Jonathan. Ajá, de Millennial a Centennial, de Millennial a Centennial. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tercer episodio de También lo dice, un podcast para compartir con venezolanos, hablar de Venezuela, trayectorias y bueno, cosas en común que solo los venezolanos entendemos. En este tercer episodio tengo el placer de contar con la presencia de un amigo a quien conocí hace unos años atrás. Y pues no era ni la sombra de lo que es hoy en día, yo tampoco en YouTube, y los dos hemos crecido en distintas plataformas paralelamente y tenemos a nuestra Venezuela arraigada en nuestro corazón, pero al mismo tiempo los dos prestamos un servicio social, digo yo, en distintas trincheras, ¿no? Y se trata de Luis Moros, quien es politólogo, además conferencista y especialista en becas. Así que le doy la bienvenida a Luisito, como le digo yo. Ah, Luisito. Sí. Ay, Ricardo, me encanta estar aquí contigo. Yo te admiro profundamente y sí, nos conocimos ya hace unos añitos y wow, lo que hemos crecido, lo que hemos avanzado y lo que nos queda, todo por un llamado que es Venezuela y comunicar y educar a la gente. Oye, chamo, tú sabes que yo siempre le pregunto a la gente cuando comienza este podcast, ¿de dónde es? Pero ya obviamente que, por supuesto, venezolano es. Pero tú eres de un lugar que usualmente yo creo que eres la única persona que conozco allá, de esos lares. La gente dirá, bueno, pero es un lugar recóndito. No, yo soy de Lechería, de Anzoátegui, oriental, 100% oriental. Me encanta el pescado frito todavía. No puedo sacar de mis raíces las empanadas del pescado frito. Me encanta. Y de ahí vengo y de ahí salí. Hay un buen lugar aquí, bueno, pues es que yo estoy aquí en DC y tú eres ciudadano del mundo. Él está hoy en Miami, mañana en Orlando, pasado mañana en Chicago y así andas por todos lados porque ya vamos a hablar del tema de las conferencias. Pero ¿dónde te has comido el mejor pescado frito, chico? En los Estados Unidos. En Estados Unidos, en un lugar en Coral Gables, en Miami. Yo sabía, tenía que ser Miami. Divino, me gusta. Pero bueno, abierto a recomendaciones. Yo viví un año y medio en Washington. No sé, recomiéndame tú. Donde haya pescado frito, yo voy para allá. Hay un lugar salvadoreño que tiene, creo que le llaman mojarra. Pero a mí me gusta más, no sé, creo que es distinto al pargo rojo, el parguito rojo que se llama Red Snapper. El Red Snapper frito con sus tostones y su ensaladita rallada, chico. Como si uno estuviera al borde de la playa. Bueno. Y no soy oriental, mira que creo que eres el único que conozco de Lechería, pero obviamente sí conozco a otros orientales. Pero Luisito, tú sabes que yo dije hace unos minutos con el tema de Venezuela, que quiero que toquemos también, por supuesto, pero conocer también, para los que no te conocen, que por cierto, déjeme decirle una cosa, yo tengo un podcast que ya van 2 temporadas. La primera temporada, Ricardo lo dice migrando, Luis estuvo dentro de los invitados, o sea que esta es segunda vez que tú tocas este canal, ¿no? La primera vez cuando yo te tuve, yo tenía menos de 10,000 suscriptores. Yo creo que sí, como 5,000 suscriptores. Mal porque yo estaba en una época mala. Bueno, si usted tiene curiosidad y quiere stalkear, como decimos nosotros, a Luisito, váyase en la primera temporada de Ricardo lo dice, aquí en mi canal, y lo ve. Pero bueno, en ese momento tú estabas como que dando tus primeros pasos, pero ya tú traías un background de becas, pero dando tus primeros pasos, digo, explorando vamos a decir, el espectro de la vida pública, redes sociales, cómo buscar crear impacto en los demás.
que estaba diciéndolo hace un rato, que yo creo que los dos tenemos como que esa singularidad, que es que buscamos crear un impacto social en la vida de los demás. Tú desde la educación, yo lo hago desde el periodismo, pero en aquel momento, cuando nosotros nos conocimos, que grabamos esa primera temporada de Ricardo lo dice Migrando, hablando de tu experiencia, de lo que traías en ese background, ¿tú te imaginaste que años más tarde ibas a tener ya un imperio, chico, de cursos y conferencistas? Porque ahora tú has armado una maquinaria, que te lo he dicho en privado, que yo me quedo loco. Yo aquí, yo digo, wow, quisiera tener esa habilidad que tú has tenido a tus 20... ¿Se puede decir tu edad? Se puede decir tu edad. ¿Ya tú cumpliste 22 o 23? 22. A 22 años, que es una cosa increíble. Nosotros nos conocimos y tú todavía no tenías ni 21 años, imagínate tú. No me podía echar este ¿Tú te imaginaste que tú tenías esa capacidad? Porque yo digo, a veces uno se subestima, y sobre todo como migrante, ¿no? Y decir, bueno, mira, uno viene de situación tan complicada en Venezuela y tanta roncha que se pasa allá, y al final llegas aquí y tienes que pasar roncha otra vez a empezar desde cero. Y háblame un poquitico de eso. ¿Cómo fue que empezaste? Porque además que Luis, arroba de Luis Moros, THE Moros, ¿no? En Instagram y en todas las redes, me imagino, ¿no? Que estás así, de Luis Moros. Pues él hace asesoramientos, cursos, conferencias vinculadas con becas para gente que quiere becarse aquí en los Estados Unidos, ¿no? En los distintos niveles, ¿no? Yo creo que tú me expliques eso, pero al principio también le diste muy duro al tema de análisis político. Yo me acuerdo que a ti te entrevistaban a cada momento, llegó un punto donde te buscaban los distintos canales de televisión para hablar de análisis político, sobre todo de Estados Unidos y también Venezuela, ¿no? Pero tú, ¿cómo te proyectaste, chico, en ese momento? Y decir, cuando hablamos, tú te viste que con todo este potencial. Mira, no, yo creo que al final yo nunca quise ser figura pública, yo nunca quise ser nada que se relacionara con las cámaras, porque soy una persona muy tímida, y yo creo que eso tú lo sabes. Soy una persona muy reservada con lo mío, pero me di cuenta, gracias a la gente que me acompañaba, amigos como tú, a mis familiares, que yo tenía algo, yo tenía una chispa y era comunicar. Y a partir de saber eso, me gusta, me divierto, me apasiona, me eduqué sobre eso, y la política siempre ha sido esa vena que yo he tenido incluso antes de venirme de Venezuela, porque odio la injusticia, y yo creo que la política me ha permitido a mí tocar diferentes espacios, gracias a Dios y gracias a las oportunidades que se me han presentado, de impactar diferentes lugares y aprender, más allá de impactar, aprender a mi temprana edad, defendiendo siempre mi criterio, mi opinión sobre las cosas. Una opinión que en el tema político estadounidense ha sido bipartidista, que ha sido criticado, pero también ha sido también resaltado por los medios de comunicación, porque ahora en un mundo tan polarizado donde vivimos, es difícil encontrar los dos puntos de vista. Lamentablemente, que está en el medio recibe comentarios negativos tanto de la izquierda como de la derecha, o del republicano o del demócrata. Es un lugar donde tienes que tener mucha responsabilidad y te tiene que resbalar un poco los ideales de ambos partidos. Empecé así, cuando yo te conocí, cuando empezamos a hacer la entrevista, fue más el tema político, porque ese era como el boom. Yo aprendí en la vida, Ricardo, con mi edad, a que todo tiene una temporada y a fluir con la vida. Yo en el momento que te conocí estaba en mi sombrero político, ahora estoy en mi sombrero de la educación, siempre y cuando todo lo que haga sea con un fin, que sea educar y aportar a la comunidad. Ahora estoy con el tema de las becas porque nadie está hablando de eso. Es bonito que mencionas que ahora en lo importante que se ha convertido, mucho de eso, de esos comienzos, y tú lo sabes, empezaron en tu casa. Empezaron en planificar, bueno, mira, desde cuántas horas va a durar cada asesoría, cuál es el target de estudiantes que queremos llegarle. Yo me acuerdo. Sí, todo eso empezó con papel y lápiz, y te pedí consejos, te dije, mira, cuéntame cómo hago. Y siempre yo nunca he tenido miedo a equivocarme. Y ahora el que me aconseja eres tú. yo nunca he tenido miedo a equivocarme. Yo creo que esa es la mejor habilidad que puede tener un ser humano. Muchas personas dejan de intentarlo por el que dirán o qué pasa si me critican. Yo nunca pensé en eso, siempre y cuando había críticas, porque soy muy joven, porque soy hispano, ¿qué voy a hacer yo hablando de eso?
Y más un tema que es tan álgido y tan sensible porque este país vive de los préstamos estudiantiles. Entonces, cuando hablas de un tema donde le abres literalmente el chorro a la gente a que aplique a becas y a que no se endeude, es algo que las universidades no quieren escuchar. Y lo he estado haciendo con estudiantes migrantes, estudiantes que también son ciudadanos, porque me preguntan mucho, Luis, si mi hija nació aquí, puede, también. Tenemos estudiantes de más de 25 países actualmente, estudiantes en Europa, en Sudamérica, aquí en Estados Unidos, y siempre la intención ha sido comunicar información de valor que funcione y que la gente pues se quite esas creencias limitantes de que estudiar aquí es prácticamente un imposible. Hoy día tú tienes, decía imperio, y ojalá siga creciendo esto, porque se convierta en realmente un imperio más grande, pero claro, es un imperio en comparación a cuando nos conocimos, Luis. Y tú encontraste, esto lo hemos hablado fuera del aire, tú encontraste un nicho desatendido, chamo, y ahí, bueno, la pegaste del techo, creo yo, y esta es mi opinión porque lo veo desde afuera, ¿sí, no? Claro, pero yo quiero que tú me digas, chamo, ¿qué fue de ese nicho desatendido? ¿Cómo lo identificaste? ¿Y cómo lo capitalizaste? Porque yo estoy seguro que hay muchos de los que nos están viendo que tienen ideas, que están afuera, que están aquí en los Estados Unidos o que están quizás en otros países o incluso en Venezuela, porque vamos a estar claros, el que está allá busca sobrevivir como pueda con los recursos y echar para adelante. Y yo no cuestiono ni a quien se quedó ni a quien se fue, porque a todos nos ha tocado duro de alguna manera, ¿no? Pero tú identificaste ese nicho y bueno, lo capturaste, le diste forma, creciste tus redes y lo capitalizaste y estás ahí teniendo éxito en ese nicho. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo tú olfateaste que había esa necesidad? Porque yo sé que a ti te dieron en aquel momento, no sé cuánto va ahora, pero creo que te habían dado en aquel momento más de 20 becas y tú en ese momento tú decidiste como que, bueno, entrarle de lleno a la cosa. ¿Cómo fue eso, chamo? Porque para que la gente pueda más o menos guiarse y tener una inspiración en ti, ¿no? Claro, bueno, fueron varios factores. Uno, yo creo que el factor de tener a alguien que te ame y te valore incondicionalmente es súper importante. En ese caso fue mi mamá. Mi mamá identificó en qué yo era bueno. Yo, como te digo, más tímido, inseguro que yo, no existe. Entonces, a mí me ha costado siempre ver en qué soy bueno. Pero la gente, como tú, que gracias por decirme eso, y como mi madre, y como mis amigos, se encargan de decirme, mira, haz esto es bueno, esto sirve. Mi mamá siempre me dijo que, chamo, tú eres bueno para conectar con los jóvenes. Y eres bueno, tienes una experiencia de vida. O sea, ya tú te has ganado 20 becas, más de 20 becas. Ya tienes algo que te respalda. Y nadie está hablando de esto. Yo empecé a investigar y ella tenía razón, nadie estaba hablando de esto. Tenías un conocimiento ahí que podías sacarle provecho y ayudar a otra gente, ¿no? Claro, entonces ya yo he hecho muchos cursos de oratoria, he hablado en público, animaba shows recreativos también cuando estaba en el high school, hice doblaje de voces, o sea, ya yo tenía ya un bagaje de experiencias y también me titulé doblemente como politólogo y administrador público. Entonces empecé a decir, ya va, ¿qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo puedo ofrecer desde mi conocimiento? ¿Y por qué tengo yo de diferente? Mi edad, tengo 22 años, los jóvenes empatizan muchísimo conmigo, porque dicen, bueno, este joven, este chamo estaba en mi situación hace 5 años, y si él me lo está diciendo es porque, cónchale, porque tiene razón, y porque debo seguirle el paso, porque yo quiero ser como él o quiero ser mejor que él, que también es válido, es súper válido. Y así empezó, poco a poco empecé formando equipo, empecé explotando esas ideas, siempre con una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Comunicar, educar sobre cómo hacerlo, y el cómo hacerlo requiere también un compromiso de ambos lados. Por eso, yo creo que fuera del aire te lo he dicho también, yo nunca hice conferencias gratuitas. Mi contenido en Instagram siempre ha sido gratuito, pero las conferencias no, porque las conferencias y en los talleres debe haber un compromiso, tanto de mi lado, que es darte mi conocimiento y mi tiempo, como el otro. ¿Y cuál es la única manera que el otro se puede comprometer? Es monetariamente. Y yo empecé cobrando $10 por conferencia. Y la gente... con poquita gente al principio, no estábamos hablando, ¿no? No, 10 personas, 20 personas, 5 personas. Wow. Y la gente, mis amigos que se dedican a esto, que son conferencistas, me decían, pero es que tu contenido es millonario, o sea, eso es para que tú cobres 200 la entrada. Y yo, no. Luisito, y hoy día, ¿cuánta gente metes en una? Estábamos hablando de eso, en una sala de conferencia. ¿Cuánta gente metes en una masterclass virtual, por ejemplo?
Bueno, en las virtuales, la última que hicimos, metimos 1.200 personas. ¡Wow! Increíble. En una presencial hemos metido 700. Y esta que va ahorita el 26 de octubre, que capaz sale esto después de que grabemos la conferencia, de que la hagamos, vamos a tener 300 personas. Pero es un trabajo de hormiguita, y yo creo que la gente que no llega a esto es porque simplemente piensa que, bueno, monto una conferencia, tengo 300 personas mañana, y eso no es así. Esto es el resultado de un trabajo que se ha cultivado por años. Además que quería aprovechar la oportunidad para felicitarte públicamente porque este año recibiste tu grado a principio de año, ¿no? Sí. Y doble, porque en administración pública y en ciencias políticas. Entonces, recuerdo que ya tú eras un analista de televisión antes de obtener tu título, imagínate tú, ¿no? Y con 21 años o menos de 21 años, ¿no? Y sí, ya hoy... Bueno, ¿cómo? Sorry que te interrumpa, eso es bueno comentarlo, porque la gente pues empezaba, la gente cuando hace, yo los entiendo, la gente cuando hace la matemática me dice, pero si este chamo se ganó 20 becas, y a los 17 era analista y estaba en el Congreso, ¿cuándo fue todo eso? Y yo creo que una de las cosas que yo hablo muchísimo es mi edad. Yo creo que la edad nunca debe ser una limitante. Yo siempre he dicho, ni eres muy joven ni eres muy viejo para cambiar el mundo. Eso me encanta, eso me encanta. Sí, me encanta. En estos días vi un emprendimiento en las redes de una señora que a los 60 y pico de años ella se empeñó en sacar un vinagre de manzana y habían como que otras marcas, pero ella se vio una necesidad que había. Una señora que fue al supermercado se quejó y dijo, bueno, yo lo voy a hacer, y la gente le decía que estaba loca, que para qué a su edad, que ya habían otras marcas. Bueno, la señora montó su empresa, su emprendimiento, y ahí está echando para adelante. 60 y pico de años, que nunca es tan tarde, me encanta, pero tampoco nunca es tan temprano, nunca. Y así es, porque en tu caso, tú hiciste una pasantía en el Congreso, que por cierto, así fue que nos conocimos, estando aquí. Y yo creo que eso fue algo que tú también supiste mucho darle la vuelta y capitalizar, en el sentido de cómo tú lo planteaste públicamente. Y eso es una cosa que yo siempre te he admirado y te lo he dicho, y es tu capacidad de relaciones públicas y de comunicar lo que haces de manera tal de poder reforzar tus redes, lo que se conoce en inglés el networking, para beneficio mutuo, porque la gente a veces cree que el networking es como que, bueno, yo te conozco con interés y te ven como que los colmillos y es lo único y ya te desangro y chao. Pero realmente tú me has demostrado que es algo como de interés mutuo, que al final hace crecer a las personas que están en ese proceso del networking, y de que, bueno, yo hago esto por ti, tú haces esto por mí, pero al mismo tiempo es un crecimiento mutuo, nos beneficia a los dos, y al final pueden salir incluso relaciones genuinas de amistad. Fíjate, yo te entrevisté al principio, o sea, no éramos ni la sombra de lo que hoy somos en distintas plataformas, y al final, mira, terminamos nosotros siendo amigos y ayudándonos y dándonos consejos y tal. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Sí, bueno, somos ejemplo de eso. Valga la cuña, yo hice un libro sobre eso. Un libro imprescindible. Un libro que habla sobre cómo comunicar y cómo hacer networking. De una manera donde el networking no sea artificial, donde no sea tan crudo y tan mordaz de, bueno, tú me das algo y yo te doy algo, sino que lo publicaste en 2022. 2022, ajá. 22. Algo que sea genuino, y para crear relaciones genuinas tú tienes que creer primero en ti y en la otra persona. O sea, que si de aquí salieron amistades, porque obviamente yo creo en tu talento, creo en ti, y veo a la persona por lo que es, no por lo que hace. Y yo creo que eso es fundamental para poder conectar. Sí, no, eso me parece a mí, me parece maravilloso, y además que estás también poniendo el nombre de Venezuela en alto. Nosotros lo hacemos, cada quien lo hace desde su trinchera, y yo le digo a la gente, yo lo hago el periodismo. ¿De dónde lo haces tú? ¿De dónde luchas tú por Venezuela? Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, el aporte que tú haces. Nosotros pasamos por un proceso, y lo sabemos, súper difícil para todos los venezolanos este 28 de julio, porque bueno, creo yo que desde hacía un buen tiempo no se despertaba esta esperanza tan grande como la que se despertó, e incluso mucha gente dijo, yo voy a votar aunque no creo en el voto y sé que la dictadura se va a robar las elecciones, pero yo voy a votar porque es mi compromiso y confío en el proceso, en lo que va a venir después de esto, y no ha sido fácil, y te lo digo porque obviamente
en tu sombrero de politólogo, yo quiero preguntarte, o sea, yo te voy a pedir tu opinión sobre el tema de Venezuela, pero antes yo quiero que tú me digas cómo tú aportas, cómo sientes tú que aportas a Venezuela. Te he entendido como que tú sabes que a veces somos 8 millones, o bueno, yo creo que ya las próximas cifras actualizadas vamos a dar más venezolanos que estamos afuera, más de 8 millones diría yo, y donde hay un venezolano, donde se concentra un grupo de venezolanos, ahí está la patria, creo yo. Nosotros somos los expatriados, pero la patria yo la llevo en el corazón, chamo. La patria a mí me duele y lo que yo hago es por Venezuela. Y yo sé que eso, cada venezolano lo tenemos ahí dentro de nosotros y estamos orgullosos de eso. Si algo nos ha enseñado este proceso es a amar y a querer a nuestra patria, ¿no? Totalmente. Hay una frase en una canción de una famosa cantante venezolana, que ahorita no recuerdo su nombre, y una de las estrofas de la canción dice: el país eres tú mismo. Y yo creo que eso lo he llevado conmigo desde que empecé mi trabajo. Yo siempre me he repetido todos los días: el país eres tú mismo. O sea, el país no es Maduro, el país no es el gobierno, el país no es lo que vemos en las noticias, el país eres tú mismo, el país es Ricardo, el país es Luis, el país eres tú que me estás viendo. Y eso lo usaba yo como mi mantra para todos los días. Lo que yo haga tenga un propósito, sin enfocarme en ser ejemplo para nadie, porque yo no quiero vivir una vida donde me sienta limitado a que cada decisión que yo haga soy ejemplo, y qué va a decir a la gente. No, confiando en mi criterio, confiando en Dios, confiando en mi intuición, siempre pensando en contribuir al país. Y yo creo que cuando todos entendamos que el país somos nosotros mismos, cada quien puede colaborar desde su trinchera. Nadie colabora menos, nadie colabora más. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y yo creo que eso es importante entenderlo para poder juntos crecer como país. En estos momentos de tanta incertidumbre, después de todo lo que ha pasado, pues si bien algo que quedó claro, creo yo, es que la gente que votó, incluso sabiendo que iba a haber fraude, y las que votaron con la esperanza de que se podía reconocer los resultados, lo que sí tienen claro es que las fuerzas de la democracia y bajo el liderazgo de María Corina se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque es primera vez en la historia de las elecciones fraudulentas o viciadas por el chavismo que se logra demostrar con pruebas de las actas del CNE, no las actas de María Corina de la oposición, que se ganó las elecciones y es primera vez que estamos en esta situación única internacional en la que el régimen está más desnudo que nunca, en la que no hay palabras que valga, que justifique este fraude monumental. Y yo creo que se logró ese objetivo en esa fase y yo creo que era lo que se buscaba. Mucha gente no creía en el voto, pero bueno, en este caso se logró eso. Yo quiero que tú me hables de eso, porque yo vi que muchos influencers, artistas, bueno, en mi caso yo trabajo con el tema político y todos los días hablo de Venezuela, pero hay otra gente que no lo hacía y que después del 28 de julio puso sus redes a disposición de Venezuela. Y yo también te vi a ti en manifestaciones por allá en Miami, por aquí, por allá. ¿Cómo viviste tú eso desde aquí, desde la distancia? Yo me pronuncié y siempre me pronunciaré para todo lo que tenga que ver en pro de la democracia de nuestro país. Estuve haciendo como una serie de especiales durante las primeras 2 semanas haciendo el análisis político sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Pues la gente, yo lo hice una vez y ya la gente lo sigue pidiendo, el tema del análisis. Yo me he apartado un poco de la política. Creo que es importante la labor que estoy haciendo netamente educativa. La política siempre va a estar ahí y siempre mi opinión y mi análisis para la gente que me lo pida lo va a estar. Yo contribuí y pienso contribuir con alentar a las demás personas a que crean en este proceso. Yo creo que desde que empezamos este proceso, antes de las primarias, siempre había ese descontento y siempre había eso no va a pasar, nada va a suceder. Y poco a poco, bajo el liderazgo de María Corina Machado y del ciudadano, pudimos poco a poco abatir todos esos obstáculos. Y como dices tú, una de las cosas que fueron necesarias para que el mundo se diera cuenta, el mundo libre se diera cuenta de lo que está pasando en Venezuela, era probar. Porque antes eran solo la opinión del pueblo, era la opinión del ciudadano que decía que era fraude. Ahora hay pruebas que pueden demostrar tal fraude. Y yo creo que ese es el primer paso para políticamente, mediáticamente, desmontar el régimen. Lo que pasa es que
como venezolanos y como seres humanos también queremos todo para allá. Pero tenemos 25 años en esto y esto no se tumba ni en 5, ni en 10, ni en 30 días. Y todo va a depender de la resistencia que tengamos nosotros, porque María Corina no puede sola, ningún presidente ha podido solo y ningún candidato ha podido solo, necesita el respaldo de nosotros y es por eso que nuestro servicio y nuestras plataformas tienen que estar a la gente que desconfía, confía en el proceso, no va a pasar mañana, no va a pasar pasado, capaz sí, capaz no, ojalá supiéramos cuándo, porque si supiéramos cuándo ya hubiésemos salido de esto, pero lo importante en este momento es confiar. Y yo le digo a la gente, ojalá yo tuviera una bola de cristal. A mí la gente siempre me pregunta, ¿y ahora qué, Ricardo? Yo digo, bueno, yo soy periodista, no brujo. Ojalá tuviera una bola de cristal y uno puede proyectar panoramas y todo. Pero tú como analista político, ¿tú crees que hay esperanza? Luis, ¿tú crees que el régimen se está debilitando? ¿Cómo ves tú este proceso? Verlo desde afuera, pero también verlo desde el punto de vista de política internacional, desde el punto de vista de cohesión interna de la dictadura y sabiendo todo el proceso que ocurrió, que es inédito, que la única forma que había era que ellos ganaran con un fraude monumental y lo hicieron, pero hoy día yo quiero que tú me digas, si tú tuvieras que hacer un balance hoy día de cara al 10 de enero, ¿cómo diagnosticarías como politólogo a la dictadura? Bueno, voy a inducir a lo primero que has dicho, que no soy brujo, para decir qué va a pasar. Pero uno, yo creo que hay una diferencia entre caída y desfragmentación del régimen. El régimen no está caído, pero está desfragmentándose poco a poco. Yo creo que eso es lo que a la gente a veces le cuesta entender, porque la gente quiere que el régimen, y todos queremos que se vaya ya. Pero la desfragmentación del régimen es lo que ha causado que poco a poco pierda su liderazgo, que pierda su poder, y eso lo vemos sobre todo lo que está pasando ahora en España, sobre cómo ha estado involucrado Pedro Sánchez y otros políticos españoles. Sí, increíble. Y eso no lo sabía el mundo. Ahora el mundo lo está sabiendo. Y eso es importante que lo sepa el mundo para que le muestre al mundo libre quién es quién. Ah, sí, Luis, pero es que ya sabíamos quién era Maduro. Claro, pero la política internacional necesita esas pruebas de que no solo ellos no han llegado ahí solos. Aquí hay diferentes aliados que a lo mejor nunca en nuestras vidas nos imaginamos y que están conspirando a favor del régimen. Y desnudar la realidad y que pase lo que está pasando es importantísimo para una caída final. ¿Creo yo que el 10 de enero va a llegar el mundo a Venezuela a juramentarse? No lo creo. Creo que esto va a pasar más cosas después del 10 de enero. Lo que sí creo es que al régimen no le queda mucho tiempo para poder tomar el liderazgo que ya tenía antes. Porque ellos nunca se imaginaron de que María Corina y su equipo iban a tener las actas por el CNE. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar. No creo que el 10 de enero es suficiente tiempo, tenemos que 3 meses para que el Mundo González Urrutia vuelva a Venezuela. No creo que lo va a hacer desde ahí. Puede pasar una posible juramentación desde España, pero ahí caemos en lo mismo. ¿Qué tan válido? Eso me han preguntado, que sí, yo creo que eso va a ocurrir. Yo particularmente, yo creo que eso sería volver a un Guaidó, por lo menos en ese escenario, aunque no hay comparación. Yo siempre le digo a la gente, no hay comparación porque Guaidó fue designado por la Asamblea Nacional porque era el rol que le correspondía ante un vacío de poder que existía en ese momento. En este caso, Edmundo González Urrutia fue electo por una cantidad abrumadora de venezolanos en el fraude más monumental que ha cometido la dictadura, y que yo le digo a la gente, esto no es un tema de partidismo, no es un tema de, yo no hago aquí periodismo para defender a un partido. Yo estoy luchando por la libertad de mi país, como siempre lo digo en el en vivo, porque no hay democracia sin periodismo libre y no hay periodismo libre sin democracia. Y la gente votó abrumadoramente, que hubiese sido 90 versus 10 si no hubiesen dejado votar a los millones de venezolanos que estamos afuera. Por la democracia fue que votó la gente. Ante unas elecciones que no fueron democráticas. Exacto. Bueno, el mismo Washington Abdalá, quien es embajador de Uruguay ante la OEA, él decía que ganar en las condiciones en las que
ganamos, tiene el doble o el triple de mérito, porque es unas condiciones desiguales, una dictadura que sabemos que manipula las elecciones y sabemos lo que hace. Una dictadura criminal, que es una dictadura vinculada al narcotráfico, un narcoestado, no porque lo digo yo, sino porque Estados Unidos busca la cabeza de Nicolás y de Diosdado por narcotráfico, no por violación de derechos humanos. Y un Estado que viola derechos humanos porque hay terrorismo de Estado, que lo dijo la CIDH. Imagínate tú qué términos tan duros y qué cosa tan terrible decir que hay unos ampones y unos criminales en el poder. Entonces yo digo que lo decía Washington Abdallah también, y lo sigo citando porque es que es un hombre que se ha expresado con una pasión tan grande por Venezuela, y que los venezolanos le estamos agradeciendo mucho que haya revolucionado la OEA y haya puesto ahí realmente en el tapete, bien pasional, porque tú sabes que el tema diplomático, siempre guardando la forma y tal, pero es una cosa maravillosa, ¿no? Esta posición de Washington Abdallah, y que él dice que las dictaduras no tienen una fórmula exacta ni única para salir. Él habló de dictaduras en su país, pero cada dictadura tiene su propia fórmula, y los venezolanos yo creo que nos estamos abriendo el camino para nuestra propia libertad y encontrando nuestra propia fórmula. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Bueno, Washington, le dicen el turco Abdallah, gran amigo y mentor. Mira, yo creo que es un tema de concientizar también hasta dónde estamos nosotros dispuestos a luchar para reestructurar a nuestro país. Una de las cosas que yo veía durante estos meses que corrían es que la gente quería tumbar a Maduro por Instagram o por Twitter, pero la gente no estaba la que estaba en Venezuela decía, bueno, pero yo no voy a salir a protestar porque no quiero, porque no me da la gana, porque me da miedo. Pero para que haya una reestructuración democrática, yo creo que tiene que ser que todos estemos unidos, tanto los que estamos afuera como los que estamos dentro. Los que estamos afuera no podemos apalpar lo que sea un cambio tangible, pero podemos con nuestra voz alzarla para promover un cambio y una reestructuración democrática en nuestro país. Pero la gente que está dentro también tiene que tomar acción, todos por igual. No los mismos jóvenes que lo hemos visto en el 2017, en el 2014, en otros años, sino que también de diferentes generaciones la gente se una a que haya un cambio en nuestro país. Y yo creo que lo más importante y lo que pide María Corina a gritos todos los días es la confianza y el apoyo de los ciudadanos, porque solamente lo vamos a lograr juntos. Esto se ha demostrado en la historia de nuestro país. Esto no se trata de lanzarle liderazgo a María Corina y que ella vea cómo resuelve, y que cuando resuelva nos diga. Esto se trata de que todos como país apoyemos a nuestra líder, apoyemos a la persona que nos está liderando políticamente hablando, pero que también entendamos el rol y el poder que tenemos nosotros como ciudadanos. Y haciéndolo juntos, con el apoyo de ella, con su liderazgo y con nuestro blindaje de apoyo que somos como ciudadanos, podemos lograr. Pero si la dejamos sola, desprotegida, a que ella sea la única con su equipo, con Pedro Ruchurtu, que también es un gran amigo, que es el que está liderando todo este blindaje internacional para poder reconocer a Edmundo González Urrutia como candidato y como presidente electo. Si lo dejamos a ellos solos a que hagan el trabajo, pues va a ser muchísimo más difícil para ellos, porque nosotros somos el poder más importante, que somos los venezolanos, y no podemos desistir. O sea, porque no ha pasado en 2 meses lo que queremos que pase, no podemos ahora decir, María Corina es la mala, no se puede, vamos a volver a lo mismo. Yo creo que la confianza y la fe se debe mantener intacta. Sí, y que yo siempre lo digo, lo reitero, yo le digo a la gente, que por cierto, también está Magali Meda, de los 6 asilados en lo que era la embajada de Argentina, que ahora bajo el resguardo de Brasil, que después le quitaron las potestades a Brasil, pero siguen ahí. Entonces, bueno, de facto, ahí defendiendo la Convención de Viena, defendiendo el derecho internacional, que cosa que la dictadura no respeta, ¿no? Pero que yo le digo a la gente, si nosotros sabemos cómo actúa la dictadura, que el juego es a desmoralizar y a dividir para vencer, y lo ha hecho bien, es lo único bien que ha hecho la dictadura, desmoralizar y dividir para vencer, entonces, ¿por qué vamos a caer y a seguirle el juego? Si sabemos cómo actúa el enemigo, ¿por qué vamos a caer nuevamente en esta trampa? Entonces yo le digo a la gente, hay que pensar inteligentemente, pero esto es una carrera, y lo he dicho y lo repito y no me canso, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de resistencia. Lo dije en un estadicho,
y lo repito, es como cuando tú vas subiendo un páramo, el páramo La Culata. Imagínate tú no sé, cualquier páramo, no sé, no sé, el Everest, vamos a poner una cosa más, y tú vas escalando y estás ahí en la mitad de la montaña y te paras y te anclas y miras hacia arriba y respiras profundo y dices, respiras, te llenas de fuerza, no está a la vuelta de la esquina la llegada, pero tienes fe y tienes esperanza que va a seguir. Haces esa pausa operativa, respiras y te llenas de resistencia para seguir, y no es la rapidez. Si tú corres, ahí vas a quedar. Te va a dar es como cuando te da mal de páramo y te quedas ahí y te da como una cosa, una pálida, un vacío, y resulta ser que después tú te repones, te comes tu chocolatico, como ya yo lo he dicho. Y eso sí, se ancla, respira profundo y sigue para allá. Que la cima es para allá. Yo lo veo así. Lo veo igual. Ahora, la responsabilidad tuya, mía y de ti que me estás viendo es motivar a cada una de las personas a que asuma ese rol de escalar la montaña. Porque mucha gente nada más ve el pico y dice, yo no me monto, yo no voy para allá. Sí. Pero ya nosotros estamos montados en el aparato, ya estamos ahí todos escalando. Hay que echar para adelante. No podemos morir en el intento. Esa es la realidad. Decía, ¿para qué voy a votar? ¿Vas a votar otra vez? Ya hemos votado 500 veces. ¿Qué más da si lo hacemos una vez más? Y ese es nuestro deber como ciudadanos y ahora más que nunca en esta elección, Ricardo, valía más que nunca el voto. Porque el voto de una persona valía casi que por 10. Yo le decía a la gente, vota por mí, le decía yo a la gente. Por los 8 millones de venezolanos que no pudieron votar. Entonces, ahora más que nunca, el voto no era individual, era colectivo, y por eso era tan importante. Sí, total. Y por cierto, abusando de tu sombrero de analista, porque yo sé que me dijiste, bueno, ya tengo tiempo que no tengo ese sombrero, pero siempre lo vas a tener. Además que eres politólogo y tú lo sabes claramente. Y nos hemos tirado unas tertulias. Mira, Luisito y yo nos tiramos unas tertulias de política trancado así, que a veces decimos, pero esto debimos grabarlo. Esto debimos... Y a veces estamos en desacuerdo, Sí, totalmente. Pero quería decirte, aprovechando eso, yo quiero que tú me des tu posición, que yo tengo la mía, pero yo quiero tu posición sobre, aprovechando que estamos en Estados Unidos, que hemos hecho vida aquí en Estados Unidos y que sabemos cuáles han sido históricamente desde que iniciaron las sanciones con el expresidente Obama, se reforzaron durante Donald Trump, luego Biden las mantuvo, luego aflojó y negoció con las sanciones por primera vez, ningún otro presidente lo había hecho. ¿Cómo has visto tú la posición de Estados Unidos? ¿Crees que ha sido blandengue? ¿Le jugaron kikirihuiki a Biden o no? Dime, háblame claro y raspado, chico. Ha sido una administración muy débil en el tema que tiene que ver con Venezuela. Yo no me lo esperaba de que fuera una situación, porque esto ya, como dices tú, no es de ideología, ni de partidos, ni de preferencia. Sí. Eres una de las primeras potencias mundiales, por no decir la primera, y estás hablando de un tipo que es dictador, es el autor de crímenes de lesa humanidad, conocido a nivel mundial. ¿Cómo vas a negociar con eso? ¿Cómo vas a hacer blandengue con eso? Que tiene un precio a la cabeza por tu misma administración por narcotráfico. ¿Cómo vas a durar casi que un mes para que el vocero para Venezuela en Estados Unidos dijera, reconocemos a Edmundo González Urrutia como presidente? Y luego la semana dijera, bueno, pero es que no lo reconocimos. Y luego lo volviera a decir, bueno, o sea, ¿por qué tanta duda? ¿Por qué tanta falta de seriedad y de firmeza ante algo que sabe que todos conocemos y que decenas de países reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente? Y yo creo que tanto la administración debe saber, pero para nadie es un secreto, que el apoyo de Estados Unidos es fundamental en el punto de vista internacional. Así que sí creo que, opino dos cosas, que ha sido blandengue con el tema de las elecciones Maduro y Biden, pero creo que también que Biden le ha abierto puertas a personas que están ahorita legalizadas en Estados Unidos. Biden, su administración fue la que introdujo el TPS para los venezolanos, y eso es algo que no podemos desacreditar y que no podemos dejar de mencionar. Y el parol humanitario. Ahí va, también ha sido el parol humanitario, que miles de personas han podido reunirse con sus familias en Estados Unidos. Que se detuvo, que ahora reinició, pero eso lo hizo la administración Biden, y yo creo que también eso es importante recalcar.
redesignación del TPS, que abarcó más gente también. O sea, Más de 500,000 de personas. Sí, sin duda alguna yo digo que con el tema de migrantes venezolanos ha sido Biden el que más ha beneficiado a los migrantes venezolanos, reconociendo la crisis que hay en Venezuela, y yo en ese sentido se lo aplaudo, cosa que no hizo Donald Trump, pero hay que reconocer que la mayoría de los venezolanos de la oleada migratoria se arreció bajo la administración de Biden, no de Donald Trump, no. Viste que te hice un análisis bipartidista ahí. Claro, no, ahí está, pero está bien, hay que estar bien en medio, más allá de nuestras posiciones, estamos en medio, pero lo que sí es cierto es que Donald Trump quiso eliminar el TPS, que es el Estatuto de Protección para en este caso, para los centroamericanos, antes de que se lo dieran a los venezolanos en su administración, es decir, un antecedente de intentar eliminarlo, y los republicanos quieren eliminar. Y ha prometido eliminarlos. Sí, y ha prometido eliminarlos, y los republicanos quieren eliminar el parolo. Entonces es como que yo no entiendo la doble moral. O sea, yo critico a ambos partidos porque yo digo que los dos han tenido fallas en política exterior. Ojo, yo aplaudo el tema de Biden en la política migratoria para los venezolanos, reconociendo que hay gente que huye del comunismo, cosa que le critico a los republicanos que se dicen muy anticomunistas en el discurso, pero no les gustan los migrantes que huyen del comunismo. Esos no, me explico. Pero soy anticomunista. Pero no, los migrantes que están huyendo de la mayor crisis humanitaria, política y social del hemisferio, yo no los quiero aquí. Entonces son todos criminales y generalizan y lo que hacen es fomentar una xenofobia terrible bajo discursos de odio. Entonces, bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas. Pero entonces la política exterior para mí han tenido fallas en ambos partidos, y yo creo que ambos partidos deben, sin duda alguna, unir esfuerzos, como por ejemplo esta iniciativa de ponerle el precio a la cabeza de Maduro de $100 millones y que eso se rescate de los activos confiscados a la dictadura. Eso me parece una propuesta que debería ser apoyada bipartidistamente. O sea, claro, es que hay un trabajo en conjunto. Miren, no solamente estamos hablando de una dictadura criminal que asesina, violadores de derechos humanos, corrupta, narcotraficante, sino que además estamos hablando, como lo ha dicho la hija María Corina Machado, de una amenaza para la región, y además ha propiciado la mayor crisis migratoria de la región, basada en la mayor crisis humanitaria de la región. Entonces, ¿y qué ha afectado a los países? Y tenemos a un Lula y tenemos a un Boric que están exigiendo que haya democracia en Venezuela, de la misma izquierda que viene los descarados de la dictadura, Tarek William Saab, a decir que son parte de la CIA, porque es que ellos no tienen un discurso más original, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que apretar las tuercas, y yo sí creo que Estados Unidos tiene que apretar las tuercas, sea que sea quien gane. Creo que tienen que apretar las tuercas con respecto a Venezuela, porque lo que no ha funcionado, creo que hay que descartarlo, y tienen que trabajar bipartidistamente. No sé, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo porque tú eres bipartidista, totalmente. Tienen que hacerlo. ¿Lo van a hacer? No lo creo. Porque creo que, mira, han habido fallos migratorios en este país conscientes. ¿Y por qué han sido conscientes? Porque cuando se introdujo una ley para la reestructuración del sistema migratorio en este país, fue Donald Trump el que dijo a los senadores y a los representantes republicanos: no pasen la ley porque eso favorecería a Biden en las elecciones y a mí me afectaría. Claro. Entonces, el tema de la política migratoria en Estados Unidos tanto ha sido manejado para favorecer a los candidatos en época de elecciones. Entonces, la narrativa de los republicanos es que se comen que los migrantes se comen a las mascotas. y que son anticomunistas, pero luego claro, no quieren a los inmigrantes, pero los inmigrantes son la espina dorsal de la economía de este país. Sí, sí. Entonces, Oye, yo lo digo en broma, pero yo te voy a ser sincero. Yo creo que eso dejó muy mal parado a Donald Trump y a J.D. Vance. Eso de decir que generalizar por un caso particular que ocurrió allí, de un percance que se distorsionó, se descontextualizó y terminó en un chisme balurdo que llegó a ese punto, que me parece una cosa ridícula, y bueno, realmente una cosa que yo digo, bueno, ¿a qué altura la política de los Estados Unidos debería tener otra altura? No es decir que en un debate presidencial a que los migrantes se están comiendo a las mascotas, chicos, ¿eh? El tema es sencillo. Los republicanos juegan con las heridas, como nosotros como migrantes tenemos como un PTSD, un trastorno postraumático. Ellos juegan con eso para formar una narrativa. El tema de los demócratas también es que han hecho promesas no cumplidas. Los dos han fallado.
El republicano no promete nada. El republicano te dice el día uno que te quiere, bueno, Trump dice el día uno que te quiere sacar. Él no está prometiendo nada, pero está jugando con una narrativa falsa basado en nuestras heridas. O sea, la persona que no se lee o que no es instruida o que no tiene una cultura política, le dice, bueno, es que el ser izquierdista en Estados Unidos es ser comunista. Y se lo creen porque es lo que les ha funcionado. Y yo le digo a la gente, pues no crea en esta falsa retórica, porque en este país, yo se lo he dicho, existe una sombrilla que es un sistema económico que se llama capitalismo, y bajo esa sombrilla coexisten dos partidos, que es el Partido Republicano y el Demócrata, que tienen dos visiones de país bajo ese mismo capitalismo. El que le diga que aquí hay un partido que es comunista, por lo menos corriendo para estas elecciones, no es que no hayan socialistas o gente que le guste el comunismo, bueno, esa gente siempre va a ir por ahí, pero no en el sistema de este país. Le está metiendo una falacia gigantesca, y entonces juegan con la desinformación y pues bueno, corren, bueno, teorías de la conspiración y desinformación para tirar para el techo, que ya esto lo hemos hablado en otros en vivo, y pues la gente se los cree, y entonces ahí tú juegas con la gente porque realmente la engañas, y las falacias políticas están a la orden del día. La cantidad de fact-checking que le hicieron a Trump en ese debate con Kamala Harris fue una cosa increíble. A los dos los fact-chequearon, pero él siempre bate récord de mentiras. Que en la entrevista que iba a hacer para 60 minutos, un programa súper conocido aquí, dijo que no iba a ir a la entrevista porque lo iban a fact-chequear. ¡Wow! ¡Qué amenaza! Yo decía que no quería que el periodista lo fact-chequeara. Entonces ahí te das cuenta de quién es quién, pero como te digo, el Partido Demócrata también ha hecho promesas no cumplidas. El tema de la frontera. El tema de la frontera ha sido que ha preocupado a muchísimos, tanto latinos como también anglosajones. Entonces nos damos cuenta de que lo que se prometió no es lo que se está cumpliendo. Entonces yo creo que ambos partidos están rotos en este momento. Yo creo que hay que votar con muchísima conciencia. Cada quien vota por sus intereses. O sea, yo creo que el que tenga ciudadanía y tenga un tío que tiene TPS y vote por Trump es un idiota. Porque, o sea, te tienes que poner a pensar, si este tipo te dice que te va a deportar a tu tío de manera directa, ¿cómo vas a apoyar eso? Entonces yo creo que cada quien va a votar por sus intereses y por lo que desea en este país, pero sin duda no son momentos fáciles. Y yo le digo a la gente, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda hacen un daño terrible. Nosotros vimos la consecuencia de una extrema izquierda que terminó en un gobierno que se desvirtuó de ideología y terminó siendo un gobierno criminal, un narcoestado, una cosa de ampones, ¿no? Y Ricardo, la gente piensa que nada más hay dictadores de extrema izquierda. No, para nada. Pero hay dictadores de extrema derecha también. Sí, y autoritarios de ambos lados también, que tú dices llegaron al poder y bueno, no son una dictadura declarada formalmente, pero que actúan autoritariamente, no respetan instituciones, violan la Constitución, a pesar de que son populares. No voy a decir, pero habrá señales en algún país pequeño en Centroamérica, por ejemplo. Te estoy diciendo de que, bueno, yo sé que esto es una opinión muy impopular, pero yo no estoy aquí para complacer a la gente, yo siempre lo digo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que hablar claro. Y la gente aquí sabe, y me conocen que yo hablo sin pelos en la lengua, claramente, yo no defiendo aquí ningún partido político, yo simplemente, yo estoy defendiendo mis verdades éticas, y yo lo hago como periodista, mis verdades éticas, así de simple. Yo lo veo así. Yo te ayudo, se llama en politología dictadores positivos, y ese es Nayib Bukele. Ay, yo no lo quería mencionar, pero lo mencionaste tú. Me lavó la... No lo quería. Se conoce como dictadores positivos. Sí, hay que tener mucho cuidado, y yo le digo siempre a la gente, no vamos a salir de una dictadura de extrema izquierda para entrar a una dictadura de extrema derecha o un gobierno autoritario de extrema derecha. Hay que tener justicia transicional cuando caiga la dictadura. Tienen que haber procesos de negociación. Sí, así es la política, es negociación. Tiene que haber justicia transicional y reparación de las víctimas. Sí, tiene que haber reparación de las víctimas. Todo eso, no vamos a ser el primer país que va a tener que pasar por eso. Otros países del cono sur en este hemisferio han pasado por dictaduras de derecha terrible y pues han tenido que vivir procesos similares, pero sin duda alguna es nuestra propia fórmula para salir de esta desgracia, que al final eso es lo que queremos todos los venezolanos. Y si teníamos que aprender una lección, yo creo que ya la
la aprendimos profundamente y yo creo que sabes que es importante, chamo, la memoria histórica y que esto nunca se nos olvide, que haya un museo del socialismo del siglo XXI en Venezuela, como hay el Museo del Holocausto aquí y lo hay el Museo del Holocausto a lo largo del mundo, que los periodistas somos clave y los comunicadores en documentar y que los historiadores después, bajo esa documentación, puedan recopilar lo que pasó y contar la historia para que no se repita todo. Yo creo que son papeles importantes, ¿no? Pero yo creo que la democracia ante todo. Entonces, no, la gente, yo sé que hay heridas profundas. ¿Y sabes cuándo es difícil sanar heridas? Cuando hay procesos sociales tan duros, tan difíciles, en las que hay torturas, tratos crueles, inhumanos, muertes. Y tú, difícil sanar eso, chamo. Pero vamos a tener que sanarlo colectivamente y el trabajo empieza hoy, desde aquí adentro, por nosotros mismos, por cada uno de nosotros que queremos y anhelamos un país en libertad. Lo veo yo así. Total, y lo suscribo al 100%. Yo creo que nosotros vamos a pasar a la historia como los nuevos judíos de Sudamérica, o sea, como esa historia que nunca se debe olvidar, porque va a ser ejemplo. Yo siempre he dicho que de un muy, muy mal ejemplo se puede ser buen ejemplo para la historia. Esto que nos está pasando, vamos a hacer un buen ejemplo de lo que no se debe elegir, de que la gente sea más consciente de su voto, de que la gente sea más consciente de las decisiones que tomamos en colectivo, y que esto es como un cáncer. Y eso es muy cubano. Eso todos los cubanos cuando llegué a este país me lo decían. Niño, cuando eso se mete es un cáncer, y es cuando eso entra, o sea, cuando el comunismo entra, acaba con un país entero y con un continente también. Sí. Y nuestro caso real, que va a ser un caso de estudio mundial, es entender de una vez y por todas que cuando el socialismo, el comunismo se pone en práctica, no funciona, no sirve. Y yo creo que recordar eso todos los días va a ser fundamental para que otros países no sean víctimas de esto. Oye, vamos a hacer un ejercicio aquí como venezolanos, como emigrantes? Y hemos hablado de tu trayectoria, de las becas, de política en Venezuela y relaciones internacionales. De todo. ¿Cómo? No hablamos casi de becas. Bueno, pero ya vamos a redondear la cosa. Un ejercicio tuyo de libertad. Vamos a imaginarnos que la dictadura cae. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú, Luis Moro? ¿Volverías a Venezuela? ¿Quisieras invertir en Venezuela? ¿Irías y vendrías? ¿Cuál sería tú? Porque tú sabes que la gente me pregunta eso mucho. Ricardo, aquí te vamos a esperar en democracia, me dice mucho la gente en mi en vivo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo visualizarías haciendo un ejercicio de democracia? Bueno, una de las cosas más cómicas y que tomo con mucho cariño que me ha pasado es que, y creo que tú lo has leído, cuando yo empecé a hacer política y cuando la gente empezó a ver mis análisis y empezó a ver mi trayectoria, la gente decía, este va a ser el próximo presidente de Venezuela. ¿Harías política en Venezuela, Luis? ¿Harías política? ¿Te atreverías? Sí, haría política en Venezuela. ¡Qué maravilla! Siempre lo quise hacer, y yo creo que siempre he dicho que no me postularía a un puesto político en Estados Unidos por algún día hacerlo en mi país. Yo creo que mi país se merece que yo lo haga desde lo mío, desde mis raíces, obviamente agradeciéndole a este país porque me ha abierto las puertas y porque me ha dado todas las herramientas que yo luego le voy a transferir a mi país. Yo creo que no hay nada más poderoso que cuando reestructuremos a nuestro país, la mayor fuga de cerebros, la mayor fuga académica va a volver a Venezuela a implementar lo que tú has aprendido en Washington, lo que yo he aprendido aquí en Miami, lo que Pedro ha aprendido en Chile, en Argentina, en Perú, y poder unir todas esas fusiones y poder armar un mejor país que yo creo que vamos a ser, no ni tercera ni cuarta, vamos a ser primera potencia mundial, porque yo siempre he dicho que no me voy a morir hasta que yo trabaje en mi país, tenga mi empresa en mi país, haga política en mi país, y que yo pueda decirle a mis hijos que es bonito y que lo más orgulloso que deben tener ellos es ser venezolanos. Porque
una de las cosas que hemos visto en estos últimos años es que la gente, algunas personas, se avergüenzan de ser venezolanos. No, señor. Claro, aquí tenemos que tener ese gentilicio en alto y luchar contra la xenofobia y contra quienes generalizan, porque los buenos somos más, yo siempre lo digo, más empatía, menos odio. Ese era mi eslogan de mi podcast de migración. O sea, Luisito, prepárate entonces, porque si tú vas a estar en el poder y yo vas a estar haciendo periodismo, probablemente te vaya a criticar, pero como vamos a refundar la república y donde la crítica va a ser más bien bienvenida, prepárate, porque si tú vas a estar en el poder, yo te voy a criticar. Si me criticas, yo alegre y feliz, porque eso quiere decir que eres un buen periodista. Sí. Un buen periodista no debe estar aliado a partidos. Tú hablaste, ojo, que por cierto, las comunicaciones políticas es otra área de la comunicación, que tú puedes ser periodista y ejercer en comunicaciones políticas y es muy válido, yo siempre lo digo, pero cuando tú haces comunicación política estás del otro lado de la acera y tienes que asumir ese rol, que yo tengo colegas que hacen comunicaciones políticas y son excelentes en comunicación política y asesoría en campañas desde el punto de vista comunicacional, del mensaje y todo, una cosa, pero bueno, tengo María Corina Roldán Robles, por cierto, colega periodista, que tiene su posgrado en la USB en ciencias políticas y es una monstruo y la he entrevistado en mis en vivo de la comunicación política, que ha hecho periodismo. Yo fui su jefe, by the way, en el pasado. Entonces son cosas maravillosas que se pueden hacer, ¿no?, desde ambos lados de la acera. Y tú mencionaste algo, fuga de cerebro, porque ya estamos en la etapa final de este podcast y fuga de cerebro. ¿Cómo tú has visto esos cerebros que han llegado de Venezuela y América Latina? Pero yo sé que tú tienes un contacto bien particular con la comunidad venezolana aquí, ¿no? Esos chamos, esos padres jóvenes, imagino que te ha tocado hablar con padres millennial o padres de generación X, etcétera, y cómo tú has visto ese potencial de los venezolanos, porque hay tantas dudas y yo sé que a lo mejor aquí hay padres que nos están viendo y que dicen, bueno, tengo mi chamo, mi adolescente, o va para la universidad y no sé qué hacer, yo no tengo la plata, aquí todo, como tú dijiste hace rato, aquí hay que endeudarse y es una cosa terrible. ¿Cómo tú has visto eso? ¿Cómo has visto ese balance de cerebros, de talento venezolano aquí, de chamos que tienen ese ímpetu de comerse al mundo y que tú has podido darle una mano? Mira, los venezolanos, los jóvenes venezolanos son increíbles y son extremadamente talentosos. Yo tengo dos banderas que defiendo y es uno, de que se divulga siempre lo malo, lo feo, lo negativo, pero la fuga de cerebros en nuestro país, que se encuentran en decenas de países a nivel mundial, es increíble. O sea, yo conozco a papás que son médicos, abogados, ingenieros o personas que nunca se han graduado en una universidad, pero tienen unos valores impecables, que son creativos, que han tenido hijos brillantes. Yo creo mucho en la sociedad venezolana migrante que está fuera del país, porque lo veo, porque es mi día a día, porque los conozco, porque comparto con ellos, porque soy su mentor para que puedan ir a las universidades. Yo creo que eso... Y das asesorías uno a uno también. De asesorías uno a uno, en las funciones, en las conferencias. Y dos, de que siempre se ha generalizado que somos una generación idiota. Hay un libro que se llama así. ¿Te refieres a la generación Z? Sí, de Agustín Laje. Agustín Laje es un politólogo argentino que creó un libro que se llama Generación Idiota. Y yo no creo que somos una generación idiota. Yo creo que somos una generación súper preparada, pero que lamentablemente consumimos lo popular. ¿Qué es lo popular? Que el tipo que cruzó de una frontera y está robando y que está matando, y eso es lo que se viraliza. Pero yo creo que, como dices tú todos los días en tus en vivos, los buenos somos más. Y no es algo trillado, porque tú lo ves, yo lo veo en mi día a día. Y creo que si esos jóvenes, ponte que, ojalá Dios, en enero, el 10 de enero, volvamos a Venezuela, volvamos a la reestructuración democrática. Esos jóvenes son los que van a motivar y a impulsar a nuestro país. Así que cuando los que estén en Chile, en Perú, en Estados Unidos y tengan sus hijos aquí, no solo se están preparando para aportar a esos países donde ellos viven, se están preparando para que esos conocimientos ellos los vayan a aplicar en un futuro tiempo a nuestro país. Ellos van a ser los reconstructores de nuestro país. Sí, y eso te iba a preguntar, ya para ir combinando,
¿cuáles son las trabas que tú te has encontrado con los padres y los chamos venezolanos, o los chamos y los padres que piensan que no pueden? Y tú sabes que es importante la educación, porque como dices tú, ellos son los que van a reestructurar. Bueno, yo creo que todos vamos a ser partícipes en esa reestructuración, pero los que están más chamos, importante motivarlos a que estudien y se preparen, ¿no? Y aquí la educación es muy cara. Entonces, ¿cuáles han sido las mayores trabas o mitos que tú le has desmontado a esos padres y a esos chamos venezolanos? Y bueno, no tengo un estatus migratorio, o tengo un asilo, o tengo un TPS, no puedo aplicar una beca, no puedo, y bueno, porque es que tú te has vuelto un experto en becas, y en ese sentido te lo pregunto por el apoyo que le has dado a los chamos venezolanos. ¿Cuáles son los mitos más comunes que de repente aquí nos está viendo alguien, un padre en Estados Unidos, y nos dice, bueno, yo tengo dudas, mi chamo está por salir, va para la universidad, no sé qué hacer, no juega un deporte, o si juega, ¿qué hago? Pero necesito que él me siga estudiando, ¿no? Bueno, hay muchísimos. Mi mayor mito, el que trato de vencer todos los días, y creo que nunca lo voy a vencer, porque es un tema cultural, es que mi hijo no puede ganar becas por ser migrante. O sea, los migrantes no califican a becas. Eso es lo que se repite todos los días, porque es algo sistemático. Así como los republicanos dicen que los izquierdistas son automáticamente comunistas, y los demócratas dicen que los republicanos son extremadamente supremacistas blancos. Lo mismo. Eso es un tema cultural, eso es un tema que no se va a borrar, pero mi lucha es porque cada vez más venezolanos entiendan que todo está aquí y todo está en las ganas de salir adelante. Hay becas privadas. Y yo no lo digo con el tema de que sea una frase de, bueno, dale que tú puedes. No, es que hay pruebas que verifican que hay becas privadas a las que tú puedes acceder. Yo soy un ejemplo de ello. Tenemos más de 300 estudiantes becados en nuestra academia que no están pagando ni un centavo para ir a la universidad en Estados Unidos, y tienen asilo pendiente, tienen TPS, tienen parol o tienen una visa F1, y se puede lograr. Que tienes que trabajar el doble, el triple que un americano, que un estadounidense. Por supuesto que sí, eso es cierto. Bueno, pero no quiere decir que eso sea imposible. Ahora, si eres un estudiante que tiene una flojera y que no quiere hacer nada, por supuesto que no vas a ganar una beca ni aquí, ni en Venezuela, ni en China. Entonces, es eso lo que yo más lucho. Y también con que la gente piensa que las becas son préstamos. Entonces la gente dice, no, pero es que tengo que pagarlo de nuevo. No, las becas es un premio académico o por un talento, por una disciplina. O sea, que si hay chance de cubrir, ¿qué porcentaje crees tú que es el máximo que se puede cubrir de una matrícula o de un semestre o con becas, por ejemplo? Una beca puede cubrir el 100%. El 100%, ok. Y las becas son acumulables. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho, bueno, Luis, a mi hijo ya lo becaron y no tiene que pagar absolutamente nada, cosa que ya es buena. Entonces, por eso no aplico a más becas privadas. ¿Pero por qué? Si las becas son acumulables. O sea, y tú puedes generar dinero con eso. O sea, si ya tú tienes una beca que te paga todo y esas becas se acumulan y tú sigues ganando, ese dinero te queda a ti. Y ese dinero no te lo deducen de tus impuestos. Entonces, ahí donde hay muchos estudiantes inteligentes, o sea, estratégicos, que dicen, bueno, ya va, me están pagando la universidad porque me gané ya una beca, puedo aplicar a más y con eso me puedo pagar mi renta, me puedo pagar mi comida, me puedo pagar mis cosas. Entonces, es un tema de educarse. Y por la gente no educarse, repite lo que ha escuchado del vecino en el supermercado y en otros lugares. No, y de verdad que es una labor yo insisto, como empecé este podcast, de servicio social, porque los servicios que presta Luis ayudan a que los estudiantes salgan adelante y venzan la oscuridad, porque la educación es luz ante la sombra, y eso es maravilloso, chamo. A mí me encanta eso. Es el arma más letal del mundo, educar. Por eso es que una de las razones por la cual cortan las comunicaciones en Venezuela del régimen de Maduro es porque no quieren que se eduquen. El régimen de Maduro nos quiere brutos, ignorantes, que no sepamos absolutamente nada y que creamos la película de que ellos son invencibles. Porque eso ha pasado, y Ricardo, y quería mencionar esto, eso ha pasado en el comportamiento del venezolano. Que el comportamiento del venezolano de calle ve a Maduro y a su régimen como una figura invencible. Dicen, son 25 años, no hay elección que valga, no hay cosa que yo haga para vencerlo. Ya, nos quedamos aquí, nos normalizamos, no podemos hacer más nada. Y eso es lo que ellos quieren, porque así lo hizo Fidel y así lo hizo Raúl Castro. Sí, ya basta, hay que bajarlos de ahí,
claramente, ¿no? Y vencer la sombra. Y te lo digo, no solamente en las dictaduras pasa eso, lamentablemente a veces en las democracias también ocurre cuando hay gobiernos estatales que quieren prohibir y banear libros, sacar del sistema. Tú lo sabes, en Florida, por ejemplo, by the way. O sea, son a través de la ignorancia manipular. Eso es terrible cuando se usa eso como arma política, ¿no? Total. Y bueno, y es una estrategia milenaria desde Maquiavelo. O sea, Imagínate tú. Sí, y se aplica y funciona, y yo creo que por eso, como repito, la educación es el arma más letal contra cualquier dictadura, contra cualquier autoritarismo, y educarse siempre va a ser nuestro mayor salvavidas, va a ser nuestro mayor título. Hay gente que no se ha graduado nunca, no tiene un título, pero es educada, es culta, y yo creo que esa es la mayor habilidad y la mayor enseñanza que le podemos dejar a nuestros hijos. Hay padres muy blandengues y hay padres muy flojos. Y hay padres que se escudan en, yo trabajo todos los días en Chile, en Perú, en Estados Unidos y no puedo estar pendiente. Pana, entonces no tengas hijos, entonces no migre. ¿Y tú estás asesorando gente también ahora fuera de los Estados Unidos? Sí, nosotros tenemos estudiantes en más de 25 países. Imagínate tú. O sea que si usted está viéndonos en cualquier país y quiere asesoría para becas en cualquier país donde usted esté, pregúntele y eso te va a decir, Luisito, ¿cuál es la forma más expedita que la gente se pueda comunicar contigo? Pues me parece maravilloso el trabajo que tú haces y quisiera para culminar que tú me digas cómo es la forma más expedita de que la gente te pregunte, porque si usted no pregunta, no va a saber si tiene respuesta positiva su incógnita y saber, y eso es fundamental para el futuro de su chamo, ¿no? Total, bueno, la red social que yo más utilizo y que estoy ahí pendiente es la de Instagram, @deluismoros, o por WhatsApp. Me siento como un abogado diciendo esto, 786-236-1155, allí nos pueden contactar y con mucho gusto los ayudamos, pero sin duda, si ustedes son más tecnológicos y son más de redes sociales, por Instagram es la mejor opción. No, y pregunte porque nada pierde con preguntar, y el futuro el futuro de su chamo, tu futuro en particular, puede estar allí al alcance de una pregunta, solventar una duda, y ya va a ser, imagina, yo a veces digo, yo no sabía esto, y yo con una pregunta, una consulta que haga, ahí se me ilumina todo. Yo digo, wow, increíble, el que no sabe es como el que no ve. Es una cosa increíble, ¿no? Totalmente. Luis, yo quiero darte las gracias a Luis Moro, mi amigo, además de que súper orgulloso de tus triunfos, yo siempre te lo he dicho, y espero que sigas adelante y que esto siga escalando cada vez más. Es increíble lo que Luis ha hecho a su corta edad, y yo siempre se lo he dicho, desde que lo conocí se lo he dicho, y se lo dije en el podcast, en el primer podcast que lo entrevisté, que es como un alma vieja en un chamo. A lo mejor tú reencarnaste, si los que creen en la reencarnación, venías de una alma más sabia, con más años, y eso es una cosa que hay que sacarle provecho, y tú lo estás haciendo al máximo, así que quiero agradecerte por el trabajo que haces, y además, por supuesto, por estar ahí prestando este servicio social, y al mismo tiempo estar ahí activo y pendiente con todo lo en materia de educación, política, bueno, en fin, pero al mismo tiempo por tu amistad. Quería agradecerte eso. No, gracias, amén. El cariño es mutuo, y yo hago esto, yo todas las cosas que hago es porque siento que Dios me ha mandado a hacerlo. Y yo sigo lo que me dice mi corazón y sigo lo que dice mi intuición, y nunca pararé de hacerlo. Y también decirte que soy fan de tu contenido y que conozco tus comienzos en esta nueva era de comunicar todo lo que está pasando en Venezuela. Sigo tu contenido, lo recomiendo, y también le digo a la gente que nos ve que sigan sintonizando a Ricardo, porque es una persona que se toma muy en serio. ¿Sabes qué es difícil en este 2024? Periodistas que se tomen las cosas en serio, porque hay muchísimas páginas de lalechuga.com, lapapa.com, que no saben quiénes son, quién está detrás de eso. Total. Pero tienen 2 millones de seguidores y divulgan tanta desinformación. Sí. Esa es una lucha diaria, mis seguidores lo saben. Yo lucho a diario, no solamente contra la censura de la dictadura, sino contra la desinformación, que es una avalancha diaria, y todos los días lo digo en mi en vivo. Así que es un trabajo de hormiguita, pero ahí vamos. Y soy testigo de tu empeño, de tu pasión por lo que haces, y yo creo que
eso es lo que a la gente le gusta ver y lo que la gente en realidad valora de tu trabajo. Así que mi admiración hacia ti. Un abrazo, Luis, y gracias por estar aquí conmigo hoy. Bien, conversaba con Luis Moros, quien es amigo, conferencista, politólogo, analista político, especialista en becas. Y pues quien, bueno, tuvo bien darme este espacio aquí, estos minutos para compartirlos con ustedes. Y quiero decirles que si usted ha llegado hasta aquí y no se ha suscrito y activado las notificaciones, hágalo. Es la forma como usted me apoya, no solamente en este nuevo proyecto de podcast, sino también en mis otros proyectos periodísticos a través de este canal de YouTube. Crecemos y le decimos al algoritmo que a usted le gusta, dedito arriba, manito arriba, y pues esto así nos recomienda a otros usuarios que le interesa este contenido. Gracias inmensas por su apoyo, y será hasta un nuevo episodio. Nos vemos en el próximo capítulo de también lo dice, el podcast. Un abrazo. Se les quiere.